Las puertas de la bodega de carga se sellaron con un golpe seco y David Wright se secó el sudor de la frente. Otra entrega completada, otro manifiesto revisado, otro día más en el espacio. Llevaba 2 años trabajando en seguridad en el Meridiano, y la rutina se le había vuelto tan familiar como respirar. Su escáner pitó 2 veces, luego 3 veces en rápida sucesión. David frunció el ceño al mirar el pequeño dispositivo que tenía en la mano. Según la lectura, había una forma de vida no autorizada en algún lugar de la bodega. Probablemente una rata o alguna otra criatura polizón del puesto minero. Ocurría a veces cuando recogían carga de los mundos fronterizos. «Genial», murmuró David, tomando su linterna. «Justo lo que necesito antes de cenar». Se movió entre las enormes cajas, atento a cualquier movimiento. La bodega estaba fría y silenciosa, salvo por el leve zumbido de los motores de la nave. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire reciclado. El escáner lo condujo a una pila de equipo de minería cerca de la esquina trasera, donde las sombras eran más densas. Algo pequeño se movía rápidamente detrás de un contenedor metálico. David vislumbró unas escamas que brillaban como aceite sobre agua, reflejando púrpura y azul a la luz de su linterna. El corazón le dio un vuelco. No era una rata. «Hola», dijo en voz baja, agachándose. «No voy a hacerte daño». Un leve gemido se escuchó detrás del contenedor. David dejó la linterna en el suelo y lentamente extendió la mano alrededor de la caja metálica. Sus dedos tocaron algo cálido y frágil. La criatura se estremeció, pero no huyó. Cuando David retiró la mano con cuidado, un pequeño dragón se posó en su palma. Era apenas más grande que su puño. Alas finas como el papel colgaban flácidas a sus costados, y sus costillas se asomaban a través de escamas translúcidas. Unos ojos grandes, demasiado grandes para su cabeza, lo miraban con una mezcla de miedo y agotamiento. Todo el cuerpo del dragón temblaba. «Oh, no», susurró David. «¿Qué te ha pasado, pequeño?» El dragón emitió un suave pío y se acercó más a su palma, buscando calor. David podía sentir su rápido latido contra la piel. Sin pensarlo, se quitó la chaqueta y envolvió a la criatura con cuidado. Sosteniéndola contra su pecho, corrió por los pasillos de la nave, ignorando las miradas de sorpresa de la tripulación. Las puertas de la enfermería se abrieron y casi choca con el doctor Yuki Tanaka, que organizaba suministros. «David, ¿qué?», empezó a decir Yuki, pero se detuvo al ver el bulto en sus brazos. «Lo encontré en la bodega de carga», dijo David rápidamente. «Está herido, enfermo o algo así. ¿Puedes ayudar?» Los ojos de Yuki se abrieron de par en par mientras desenvolvía con cuidado la chaqueta. «¿Es un dragonite? ¿Un qué?» «Un momento». Yuki corrió hacia su computadora, sus dedos revoloteando sobre el teclado. Imágenes y texto llenaron la pantalla. Leyó en silencio por un momento, luego volvió a mirar al dragón con algo parecido al asombro en su rostro. «David, se supone que estas criaturas están extintas». «Bueno, este no lo está», dijo David, bajando la vista hacia la pequeña figura en sus brazos. El dragón había dejado de temblar y lo observaba con esos enormes ojos. Yuki explicó mientras preparaba un escáner médico. Los draconitas provenían de un mundo que había sido destruido décadas atrás cuando su sol se expandió. Eran criaturas empáticas, muy inteligentes y profundamente leales antes de la extinción. Habían sido queridos compañeros en muchos mundos, pero su rareza los había convertido en el blanco de cazadores furtivos que los vendían a coleccionistas por cantidades exorbitantes de dinero. «Este bebé probablemente escapó de los contrabandistas», dijo Yuki, pasando el escáner sobre el dragón. «Está gravemente desnutrido y deshidratado. Unos días más y no habría sobrevivido». David sintió que la ira le subía al pecho. ¿Qué clase de persona le haría esto a algo tan pequeño? «De los que ven ganancias en lugar de la vida», dijo Yuki en voz baja. Preparó una pequeña jeringa con nutrientes. «Esto ayudará, pero necesitará cuidados constantes durante los próximos días. Comidas pequeñas y frecuentes, calor y, lo más importante, necesita sentirse seguro. Los dragonitas pueden morir literalmente de estrés». «Yo me encargo», dijo David de inmediato. Yuki sonrió. «Tenía el presentimiento de que dirías eso, pero deberías saber algo. Los dragonites se vinculan con una persona. Una vez que ese vínculo se forma, es para toda la vida. Este pequeño ya te ha elegido». Como para demostrarle su punto, el dragón gorjeó y presionó su pequeña cabeza contra el pulgar de David. Sintió algo cálido florecer en su pecho, una conexión que no podía explicar con palabras.
El capitán Brel llegó poco después, llamado por Yuki. El viejo Centuri miró al dragón un largo momento, con expresión indescifrable. David se tensó, listo para discutir con el capitán, y ordenó que sacaran a la criatura del barco. En cambio, Brel extendió un largo dedo y acarició suavemente la cabeza del dragón. La criatura ronroneó, un sonido como un trueno lejano. Mi abuela tuvo una vez un compañero dragonite, dijo el capitán en voz baja. Dijo que era el amigo más verdadero que jamás había tenido. Cuida de este, David. Semejante inocencia es rara en esta galaxia. Sí, señor, dijo David, inundado de alivio. Esa noche, David preparó un rincón de sus aposentos con lámparas de calor, mantas suaves y un pequeño plato de la comida especial que Yuki había preparado. El dragón comió lentamente de su mano, observándolo con total confianza. Cuando terminó, David lo colocó con cuidado en el nido que había hecho. El dragón comenzó a llorar de inmediato, un sonido desgarrador que resonó en las paredes de metal. David lo intentó todo, pero nada logró calmarlo. Finalmente, exhausto, se tumbó en su litera, todavía con su uniforme. El llanto cesó. David oyó un suave ruido al moverse, y luego sintió pequeñas garras en su espalda. El dragón trepó entre sus omóplatos, dio 3 vueltas y se acomodó con un suspiro de satisfacción. El peso era apenas perceptible, pero el calor era real. David sonrió contra la almohada y cerró los ojos. Pasara lo que pasara después, sabía una cosa con certeza: su vida acababa de cambiar para siempre. Habían pasado 5 días desde que David encontró al dragón, y el barco entero parecía, de alguna manera, más ligero. La criatura, a la que todos ahora llamaban Pip por sus constantes gorjeos, había recuperado gran parte de su fuerza. Sus escamas habían empezado a brillar como es debido, cambiando entre púrpura y azul intenso según la luz. Las costillas ya no se veían a través de su piel, y sus alas podían plegarse correctamente contra su cuerpo. Pero Pip se negaba a comer a menos que David le sujetara la comida. El doctor Yuki había intentado alimentar al dragón 3 veces mientras David estaba de guardia. En cada ocasión, Pip simplemente había girado la cabeza y llorado hasta que David regresó. El cocinero del barco, Grint, incluso había preparado comidas especiales con ingredientes caros, pensando que tal vez Pip era quisquilloso. El dragón no las tocaría a menos que vinieran de la mano de David. Definitivamente está unido a ti, dijo Yuki, mientras observaba a David alimentar a Pip con pequeños trozos de carne preparada. He estado leyendo todo lo que he podido encontrar sobre los draenitas. Una vez que eligen a su persona, eso es todo. Nadie más les importa realmente. David sentía el peso de esa responsabilidad, pero también un extraño orgullo. Algo tan excepcional y preciado lo había elegido a él. Ni el capitán, ni el médico, ni nadie más. A él. La tripulación había empezado a buscar excusas para visitar a David durante sus turnos. El ingeniero jefe, Otto Silva, afirmaba que necesitaba la firma de David en formularios de mantenimiento que definitivamente no la requerían. La navegante, una mujer discreta llamada Lynn, recordó de repente preguntas sobre protocolos de seguridad que había seguido a la perfección durante meses. Incluso el primer oficial, Dren, un centuri corpulento que solía ser reservado, había pasado por el puesto de David 2 veces para hablar de absolutamente nada importante. Todos querían ver a Pip. A David no le importaba. Los pillaba mirando furtivamente al dragón, y sus rostros se suavizaban de una forma que nunca antes había visto. Los espaciales curtidos que habían visto combates y derrotas sonreían como niños cuando Pip les espiaba. Mora, la bióloga de la nave, con sus 4 brazos y su semblante serio, incluso se había reído cuando Pip estornudaba una pequeña bocanada de humo. El mayor cambio se producía por la noche. David había intentado repetidamente que Pip durmiera en el cómodo nido que había construido. Añadió mantas más suaves, ajustó la temperatura e incluso puso música tranquila que, según Yuki, los dragonites encontraban relajante. Nada funcionaba. En cuanto David colocaba a Pip en el nido y se alejaba, empezaba a llorar. Pero si David se acostaba en su litera, Pip trepaba por su espalda, se acomodaba entre sus omóplatos y se dormía al instante. David se había acostumbrado a dormir boca abajo y, sinceramente, ya no le importaba. El cálido peso de pequeño dragón le sentaba bien, como una pieza que no sabía que había perdido. Una mañana, Otto llegó a las habitaciones de David antes de lo habitual. David abrió la puerta, todavía medio dormido, con el pelo de punta. «Perdón por molestarte», dijo Otto, sosteniendo un bloc de datos.
Necesito revisar los controles ambientales aquí. No tardaré mucho. David le hizo un gesto para que entrara y se sentó en su pequeño escritorio, frotándose los ojos. Había olvidado que Pip seguía dormido boca arriba. El dragón se había acostumbrado lo suficiente como para permanecer quieto incluso cuando David se movía, ajustando ligeramente su agarre, pero sin despertarse. Otto lo miró fijamente. Su boca se abrió y se cerró en silencio. Muy lentamente, sacó su comunicador personal y tomó una foto. David oyó el suave clic y se dio la vuelta. «¿Acabas de...?» «Todos necesitan ver esto», dijo Otto, con la voz cargada de emoción. «David, ¿tienes idea de lo adorable que es?» En una hora, la foto se había extendido por toda la nave. El comunicador de David vibraba constantemente con mensajes de tripulantes a los que apenas conocía. La mayoría decían cosas como «no puedo con esto ni con mi corazón», o una serie de emojis que supuestamente representaban llanto. Durante la reunión de tripulación de la tarde, David presentó un informe de seguridad con Pip acurrucado en su lomo, con sus pequeñas alas ligeramente extendidas para mantener el equilibrio. Intentó actuar con profesionalidad, hablando de los horarios de patrulla y el mantenimiento del equipo, pero notó que la voz de Capitán Brel se quebró ligeramente al agradecerle el informe. Después de la reunión, varios tripulantes se acercaron a David con peticiones inusuales. ¿Podrían tomarse una foto con Pip? ¿Le importaría a Pip que le tocaran suavemente las escamas? ¿Pensaría David que a Pip le gustaría un juguete que habían hecho en el taller? David se encontró haciendo de intermediario entre el dragón y un barco lleno de adultos que aparentemente habían perdido la compostura. Pip parecía disfrutar de la atención, piando alegremente y presumiendo dando pequeños saltitos sobre los hombros de David. La empatía del dragón le permitía sentir el cariño de todos, y ese sentimiento parecía hacerlo aún más alegre. Esa noche, Dren detuvo a David en el pasillo, frente al Messaul. El primer oficial parecía avergonzado. Su piel azulada se oscureció ligeramente. «He servido en barcos durante 40 años», dijo Dren en voz baja. «He visto nacer nebulosas. He visto morir estrellas. He conocido seres de 1000 mundos. Pero nunca he visto nada tan puro como ese dragón eligiéndote como su refugio». David no sabía qué decir. Dren le dio una palmadita en el hombro con cuidado, evitando a Pip, y se alejó. David se quedó de pie en el pasillo vacío, sintiendo el suave subir y bajar la respiración de Pip contra su espalda. Grant había dejado un plato tapado fuera de la puerta de David cuando regresó a sus aposentos. Bajo la tapa había una comida perfectamente cocinada con una pequeña guarnición de golosinas preparadas especialmente para Pip. Una nota junto al plato. «No le digas a nadie que me estoy ablandando. El dragón se merece lo mejor». David sonrió y llevó la comida adentro. Se sentó en su litera y compartió la cena con Pip. El dragón comía de su palma mientras emitía alegres soniditos. A través de la pequeña ventana de sus aposentos, las estrellas pasaban como un rayo mientras el meridiano viajaba por el hiperespacio hacia su próximo destino. Pip terminó de comer e inmediatamente volvió a su lugar favorito en la espalda de David. En cuestión de minutos, el dragón dormía. Sus diminutas garras agarraban suavemente la camisa de David. Sus alas le rodeaban los hombros como un abrazo. David se acostó con cuidado y cerró los ojos, sabiendo que nunca volvería a dormir solo, y eso le parecía perfectamente bien. La señal de socorro llegó a las 6 horas, sacando a todos de sus rutinas matutinas. David estaba en la ducha cuando el sistema de alerta de la nave cobró vida. Se secó y se vistió a toda prisa mientras Pip parloteaba nerviosamente desde donde estaba posado en la encimera del baño. «Está bien», dijo David, poniéndose el uniforme. Probablemente solo era rutina, pero la opresión en el estómago le decía lo contrario. Pip se subió a su lomo mientras corría hacia el puente. Sus diminutas garras agarraban una camisa con un poco más de fuerza de lo habitual. El dragón podía sentir su preocupación a través de su vínculo. El puente ya estaba lleno cuando David llegó. En la pantalla principal, un elegante pero flotaba contra el fondo negro del espacio. Parecía caro, el tipo de nave propiedad de viajeros adinerados a los que les gusta presumir. «Están reclamando motor». «Fallo», dijo el capitán Brel con expresión preocupada, solicitando asistencia inmediata. David observó el yate a través de la pantalla. Algo andaba mal. Las luces de navegación de la nave estaban activas, lo que significaba que tenía energía. El casco no mostraba daños por impactos de asteroides ni disparos de armas. Se mantenía perfectamente estable, sin escorarse ni tambalearse como lo haría una nave con problemas de motor. «Señor», dijo David con cautela, «recomiendo precaución».
De acuerdo, dijo Brel. Pero no podemos ignorar una llamada de socorro. Dren, escanea esa nave. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos. El primer oficial accionó su consola rápidamente y su rostro se ensombreció al recibir los resultados. Capitán, estoy detectando al menos 12 formas de vida en esa nave. Son demasiadas para un yate de ese tamaño, y estoy detectando señales de armas ilegales en el espacio de la coalición. Antes de que nadie pudiera responder, las esclusas de aire del yate se abrieron de golpe. Los tubos de abordaje atravesaron el espacio entre las naves y se sujetaron al casco del Meridiano con fuertes golpes sordos que resonaron por toda la nave. Batalla estaciones. Brel gritó que el entrenamiento de David había surtido efecto al instante. Sacó su arma aturdidora de la funda y se movió para cubrir la entrada del puente. Detrás de él, Pip se apretaba contra su espalda, intentando hacerse lo más pequeño posible. El miedo del dragón latía a través de su vínculo, despertando los instintos protectores de David. Los intrusos llegaron rápido y organizados. Vestían armaduras negras sin marcas de identificación y portaban armas que definitivamente no eran legales. David contó 8 de ellos en la primera oleada, dispersándose por los pasillos de la nave con una eficiencia experta. Su líder fue el último en llegar al puente. Era Vaxin, una especie conocida por su crueldad en los negocios y su total falta de empatía. Su rostro escamoso se torció en una sonrisa que mostraba demasiados dientes. «Buenos días», dijo el Vaxin amablemente. «Me llamo Kron. Tienes algo que me pertenece y he venido a recogerlo». «Somos un carguero», dijo Brel con voz firme a pesar de las armas que lo apuntaban. «No sé qué crees que tenemos». Crown rió, un sonido como de rocas al chocar. «No te hagas el tonto conmigo, capitán. La cría de Draconita, el oficial de seguridad de 1 año, se esconde bajo su camisa. Cada vez que me vuelvo hacia David». Sintió a Pip temblar contra su espalda. El terror del dragón le impregnaba a través de su vínculo. La mano de David se tensó sobre su arma. «No sé de qué hablas», dijo David. «¿En serio?» Chrome sacó un pequeño escáner y lo apuntó a David. El dispositivo emitió un pitido entusiasta. «Mi equipo dice lo contrario. Esa cría escapó de mis instalaciones en Telus 9 hace 3 semanas. ¿Tienes idea de cuánto dinero he perdido por culpa de esa criatura? Los huevos de Dragonita se venden por 5 millones de créditos cada uno. Un adulto vinculado vale 20 millones. Es un ser vivo», dijo David con voz dura. «No es una propiedad». Kron se encogió de hombros. «Legalmente hablando, soy el dueño. La criatura nació en mis instalaciones de un huevo que pagué. Por lo tanto, me pertenece. En realidad, estás cometiendo un robo al quedártelo». El capitán Brel dio un paso al frente. «Esas leyes se escribieron antes de que los dragonitas se pusieran en peligro de extinción. La coalición ha implementado nuevas protecciones para las especies raras. No tienes ningún derecho legal sobre ese dragón. Entonces supongo que tendremos que manejar esto fuera de la ley», dijo Kron. Hizo un gesto a sus soldados. «Tomen al oficial de seguridad vivo. Maten a cualquiera que se interponga en el camino». 2 soldados se movieron hacia David. Levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, Otto apareció desde un pasillo lateral y abordó a uno de ellos. El ingeniero podría haber sido de mediana edad, pero años de trabajo físico lo habían mantenido fuerte. Él y el soldado se estrellaron contra una consola en una maraña de extremidades. El caos estalló en el puente. Yuki agarró una bandeja médica y la estrelló contra el casco de otro soldado. Lin se agachó bajo un golpe de arma y le dio una patada en la rodilla al atacante. Mori usó los 4 brazos para luchar con un soldado el doble de grande que ella. Su entrenamiento de bióloga dio paso a pura furia protectora. David corrió, no porque tuviera miedo, sino porque la seguridad de Pip importaba más que su orgullo. Necesitaba alejar a los soldados de la tripulación, lejos de cualquiera que pudiera salir herido tratando de protegerlo a él y al dragón. Corrió por los pasillos, oyendo el ruido de unas botas pesadas a sus espaldas. Pip se aferró a su espalda, en silencio, comprendiendo de alguna manera que el ruido los delataría. La mente de David corría, intentando recordar la disposición de la nave, buscando algún lugar donde pudieran esconderse o defenderse. Una ráfaga de aturdimiento impactó en la pared junto a su cabeza, quemando el metal. Otro disparo falló por centímetros. David dobló una esquina y siguió corriendo, respirando entrecortadamente, con el corazón martillándole las costillas. Podía sentir el pequeño corazón de Pip latiendo contra su espalda, rápido y aterrorizado.
A través de su vínculo, David sintió la confianza absoluta del dragón en que lo protegería. Esa confianza le dio una fuerza que desconocía. «No dejaré que te lleven», prometió David, aunque no tenía ni idea de cómo cumpliría esa promesa. «Lo juro». Pip gorjeó una vez muy suavemente y se apretó más contra su espalda. De alguna manera, a pesar de todo, el dragón seguía sintiéndose más seguro allí, entre sus omóplatos. Incluso con cazadores furtivos armados persiguiéndolos por toda la nave, incluso enfrentándose a la captura o algo peor, ese pequeño dragón confiaba plenamente en él. David no permitiría que esa confianza se defraudara. Los pulmones de David ardían mientras corría por la sección de ingeniería, esquivando máquinas enormes que zumbaban y vibraban con potencia. 2 soldados seguían detrás de él, sus pasos resonando en el suelo metálico. Necesitaba un plan. Necesitaba algo mejor que simplemente correr hasta desplomarse. Pip se quedó rígido de repente sobre su espalda. David sintió un extraño calor que se extendía desde donde el dragón se apretaba contra él. El calor se volvió más intenso, casi incómodo, y entonces Pip emitió un sonido que David nunca había oído antes. Era más profundo que los chirridos y silbidos habituales, más. Como un gruñido que le recorrió todo el cuerpo, uno de los soldados dobló una esquina y levantó su arma. David vio que apretaba el gatillo con fuerza. Tom pareció minorar la marcha. David no pudo esquivarlo, no pudo hacer nada más que observar el disparo. Un escudo de energía brillante surgió a su alrededor. La explosión impactó el escudo y se dispersó en chispas inofensivas. David se quedó paralizado por la conmoción. El escudo latía con el mismo color azul púrpura que las escamas de Pip, y sintió al dragón tensarse en su espalda. El soldado volvió a disparar. De nuevo. El escudo resistió, pero David sintió a Pip temblar de agotamiento. Fuera lo que fuese que estuviera haciendo el dragón, no podría aguantar mucho más. La cría era demasiado joven, demasiado débil, y se esforzaba al máximo para protegerlo. «¡Alto!», gritó David a los soldados. «Le están haciendo daño». A los soldados no les importó. Siguieron disparando, intentando desbordar el escudo. David oyó a Pip emitir un leve gemido de dolor, y la rabia lo invadió. Esta gente había dejado morir de hambre a este dragón. Lo había tratado como mercancía, y ahora lo estaban lastimando de nuevo. David cogió una llave inglesa pesada de una caja de herramientas cercana y la lanzó. Su puntería era pésima, pero la suerte le acompañó. La llave inglesa golpeó el casco de un soldado con un fuerte ruido metálico, y el hombre se tambaleó hacia atrás y chocó contra su compañero. Ambos cayeron al suelo. David corrió de nuevo, esta vez hacia la bodega de carga. El escudo parpadeó y se apagó cuando la fuerza de Pip se agotó. El dragón quedó inerte sobre su lomo, respirando con jadeos cortos y desesperados. David podía sentir su corazón latiendo demasiado rápido. «Quédate conmigo», susurró David. «Por favor, quédate conmigo». Irrumpió en la bodega de carga y casi choca con Mora. La bióloga televisiva lo agarró del brazo con ambas manos, mientras las otras 2 sostenían lo que parecía un arma casera improvisada con piezas de repuesto. «Por aquí», dijo, arrastrándolo tras una pila de contenedores de carga. «Otto ha estado saboteando sus tubos de abordaje. Los estamos separando de su nave». «Pip usó algún tipo de escudo», dijo David, con las palabras atropelladas. «Nos protegió, pero ahora el dragón no se mueve. ¿Se está muriendo?». Mora tocó suavemente la cabecita de Pip, con un dedo cuidadoso. Los ojos del dragón se abrieron levemente y pió débilmente. No se estaba muriendo, solo estaba exhausto. Los dragonitas tienen habilidades defensivas, pero una cría tan joven no debería ser capaz de crear escudos. El vínculo entre ustedes debe ser increíblemente fuerte. Una explosión sacudió la nave. El comunicador de Mora cobró vida. En el último tubo de abordaje, se escuchó la voz de Otto. «No pueden retirarse a su nave ahora. No pueden escapar», dijo David. «Pero siguen aquí, siguen intentando llevarse a Pip. Entonces nos aseguraremos de que se arrepientan de haber abordado esta nave», dijo Morris. Y su rostro, normalmente amable, parecía feroz. «Nadie amenaza a nuestra familia». Atravesaron la bodega de carga y se encontraron con otros miembros de la tripulación que se habían armado con lo que pudieron encontrar. Grant tenía un cortador de plasma que, sin duda, estaba siendo utilizado contra las normas de seguridad. Lynn llevaba un extintor como si fuera un garrote. Incluso el contable del barco, un hombre nervioso llamado Paul, que solía evitar cualquier tipo de conflicto, sostenía una vara aturdidora con determinación en los ojos. David oyó pasos acercándose desde múltiples direcciones.
Los soldados estaban coordinando ahora, acorralándolos. Miró a su equipo improvisado. Esta gente lo estaba arriesgando todo por el IPIP. «Puedo rendirme», dijo David en voz baja. «Daos lo que quieren. No deberías tener que luchar por nosotros». Grint escupió al suelo. «Cállate, chico. Ese dragón es tripulación. No abandonamos a la tripulación. El rego tiene razón». La voz de Dren resonó cuando el primer oficial emergió detrás de un contenedor, con aspecto maltrecho pero intacto. Todas las personas en este barco lucharían para proteger a esa cría. ¿Sabes por qué? David negó con la cabeza. Porque ver a ese dragón elegir tu espalda como su lugar seguro. Ver algo tan pequeño confiar tan completamente nos recordó por qué estamos aquí. Dren dijo, el espacio es frío, vacío y a menudo cruel. Pero a veces encuentras algo puro, algo que vale la pena proteger. Eso es Pip. Eso es lo que tú y Pip representan juntos. Esperanza. Los soldados irrumpieron en la bodega de carga por 3 entradas a la vez. La tripulación no dudó. Lucharon con la desesperación de quienes defienden su hogar, su familia. El cortador de plasma de Grant atravesó la armadura. El extintor de Lynn esparció espuma congelada por todas partes, cegando a los atacantes. Mora se movía como un torbellino, con sus 4 brazos borrosos. David permaneció en el centro, protegiendo a Pip, observando a su tripulación luchar por ellos. La presencia del dragón parecía fortalecerlos a todos. Sus habilidades empáticas creaban hilos invisibles entre ellos. Se movían juntos, anticipaban las acciones de los demás, luchaban como un solo organismo con un solo propósito. Kron apareció en la entrada principal, apuntando con su arma directamente a David. «¡Basta!», gritó el Vaxon. «Todos, detente o le disparo al humano». La tripulación se quedó paralizada. Kron sonrió con su terrible sonrisa y avanzó. «Una decisión inteligente. Ahora entrega la cría y me iré en paz. Quédatela, y empezaré a matar gente una a una hasta que cambies de opinión». David sintió que Pip se agitaba en su espalda. El dragón estaba despertando. Su fuerza regresaba lentamente a través de su vínculo. David también sintió algo más, esta vez no miedo. Ira. Pip estaba enojado con estas personas por lastimar a su elegido, por amenazar a su familia. Las escamas del dragón comenzaron a brillar con luz interior, haciéndose más intensas con cada segundo. El brillo se extendió hacia afuera, tocando a cada miembro de la tripulación, y David sintió que su determinación aumentaba a niveles imposibles. «No les daremos nada». La voz del capitán Brel llegó por el intercomunicador. «Y, por cierto, las naves de patrulla de la coalición acaban de salir del hiperespacio. Recibieron nuestra señal de socorro. Ríndanse ahora o enfrenten la justicia militar». El rostro de Kron se contorsionó de rabia. Se arrepentirán de esto. Pero los soldados ya estaban bajando sus armas, sabiendo que estaban derrotados. Los soldados de la coalición avanzaron por el meridiano con una eficiencia experta, asegurando la gente de Kron uno por uno. David estaba sentado en una caja de carga, exhausto y temblando de adrenalina, mientras Pip dormitaba a ratos sobre su lomo. El dragón emitía pequeños sonidos de angustia mientras dormía, reviviendo el miedo y el caos. La doctora Yuki los examinó a ambos, con su escáner recorriendo el pequeño cuerpo de Pip. La cría se esforzó demasiado, creando ese escudo. Necesita descansar, mucha agua y probablemente el doble de su ingesta de comida habitual durante los próximos días. Pero estará bien. ¿Y David?, preguntó el capitán Bre, de pie cerca con los brazos cruzados. Pequeños moretones, ritmo cardíaco elevado, signos de estrés. Nada que el descanso no pueda arreglar, dijo Yuki. Puso una mano en el hombro de David. Lo hiciste bien. Mantuviste a Pip a salvo. David asintió, demasiado cansado para hablar. Observó a los soldados de la coalición escoltar a Kron más allá de la entrada de la bodega de carga. El Vaxin vio a David y se abalanzó contra sus ataduras. Su rostro se contorsionó de furia. «Ese dragón es mío. Pagué por su huevo. Yo lo crié. No tienes derecho». «Lo matas de hambre», interrumpió David con voz tranquila pero firme. «Lo encerraste en una jaula. Lo vas a vender como un objeto. Eso no es criar. Eso es prisión». Kron gruñó, pero los soldados se lo llevaron a rastras antes de que pudiera responder. El yate que había traído a los cazadores furtivos estaba siendo remolcado por una nave de la coalición. Sus bodegas de carga estaban siendo registradas en busca de pruebas de que una inspectora de la coalición llegó a bordo una hora después. Se llamaba Rachel Odum, una mujer de aspecto cansado,
con mechones grises en el pelo y un bloc de datos que no se separaba de sus manos. Tomaba declaración a cada miembro de la tripulación. Su expresión se suavizaba con cada relato. Cuando llegó junto a David, Pip se había despertado y mordisqueaba pequeños trozos de comida de su mano. El dragón seguía negándose a comer a menos que David le sujetara la comida, a pesar de que Yuki estaba allí ofreciéndose a ayudar. «Háblame del escudo», dijo Rachel, observando a Pip con fascinación. David le explicó lo sucedido, como Pip lo había protegido a pesar de ser solo una cría, como el dragón se había agotado para mantenerlo a salvo. Rachel asintió, tomando notas, pero su atención seguía desviándose hacia Pip. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo la mano lentamente. David asintió. Rachel acarició suavemente la cabeza de Pip con un dedo. El dragón pió y se inclinó ante el tacto, claramente disfrutando de la atención. Entonces Pip bostezó, mostrando sus diminutos y afilados dientes, e inmediatamente volvió a su lugar favorito en la espalda de David. Rachel sonrió, y David vio que sus ojos se empañaban. «Lo siento», dijo secándose la cara. «Llevo 15 años haciendo este trabajo. He visto operaciones de tráfico, bandas de combate, todo tipo de cosas horribles a criaturas indefensas, pero nunca había visto algo tan puro». Cerró su tableta de datos y se sentó en la caja junto a David. «Sabes que lo que dijo Cron es parcialmente cierto. Pagó por el huevo de Pip a otro cazador furtivo. Según algunas interpretaciones de la ley de salvamento, podría reclamar la propiedad». David se sintió abatido. «Te llevas a Pip». No terminé la frase. Rachel dijo con suavidad. «Podría interpretar la ley de esa manera, o podría interpretar otra. Camino. Los draconitas son una especie protegida ahora. Cualquier reclamación de propiedad hecha antes de que las leyes de protección entraran en vigor es nula. Cron no tiene ningún derecho legal sobre Pip, ni tampoco nadie que afirme haber comprado o vendido huevos de draconita en el pasado. Entonces, ¿Pip es libre?», preguntó David, sin atreverse a albergar esperanzas. «Pip es libre», confirmó Rachel. «Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con una cría de dragonita libre que no puede sobrevivir en la naturaleza?» «Hay santuarios», ofreció Yuki. «Mundos protegidos donde los dragonitas rescatados viven en hábitats naturales». Rachel asintió. «Hay uno en el sistema Kepler. Un lugar hermoso, mucho espacio, otros dragonitas con los que Pip puede socializar. Puedo organizar el transporte si lo desea». David sintió que se le encogía el corazón. Pensó en Pip jugando con otros dragones, volando libre bajo cielos abiertos, viviendo la vida que se merecía. Entonces sintió pequeño peso en su espalda, la suave respiración, la confianza absoluta que irradiaba a través de su vínculo. ¿Sería mejor para Pip?, David preguntó al santuario. Honestamente, Rachel sacó imágenes en su tableta de datos. Normalmente, sí. Los dragonites son criaturas sociales. Necesitan espacio para volar, cazar, estar con los de su especie. Pero Pip ha creado un vínculo contigo más profundo del que jamás he visto documentado. Separar parejas unidas puede ser traumático para ambas partes. Le mostró videos de dragonites jóvenes en el santuario jugando y volando juntos. Se veían sanos y felices. David observó. Intentó imaginar a Pip entre ellos, intentando convencerse de que sería la elección correcta. Pip se movió sobre su lomo. El dragón levantó la cabeza y miró la pantalla de la tableta de datos, observando a los otros dragones por un momento. Entonces Pip pió, trepó al hombro de David y presionó su cara contra su cuello. El mensaje era claro. «Este es mi hogar. Quiero quedarme con Pip», dijo David, las palabras saliendo más fuertes de lo que esperaba. «Si eso está permitido, si es lo mejor». Rachel sonrió. «Hay un viejo dicho de la tierra. El hogar está donde está el corazón. Para Pip, tu hogar está ahí mismo, a tus espaldas. Estoy autorizada a aprobar la tutela privada en casos donde el vínculo sea tan fuerte». Sacó un formulario en su tableta de datos. «Necesitaré tu firma y se harán revisiones regulares para asegurar que Pip esté sana y bien cuidada. Pero sí, puedes quedarte con tu dragón». David firmó los formularios con manos temblorosas. Pip regresó a su lugar favorito y se durmió al instante, exhausta por los eventos del día. Rachel terminó su papeleo y se levantó para irse. «Cuídense mutuamente», dijo. «Lo que ustedes dos tienen es especial. No lo den por sentado». Después de que Rachel se fue, la tripulación se reunió en la bodega de carga. El capitán Brel levantó una copa de vino sintético y se aclaró la garganta. Por Pip, nuestro nuevo miembro de la tripulación, y por David,
quien nos mostró a todos lo que significa proteger algo preciado. Por Pip. Todos corearon. David sintió lágrimas en los ojos mientras su tripulación, su familia, celebraba a su alrededor. Pip durmió durante todo el viaje, a salvo y calentito en el lomo de David, justo donde el dragón debía estar. Habían pasado 3 semanas desde el ataque, y la vida en el meridiano había encontrado un nuevo ritmo. Pip había crecido notablemente. Ahora tenía el tamaño de un gato pequeño en lugar de un puño. Las alas del dragón se habían fortalecido lo suficiente como para realizar vuelos cortos alrededor de los aposentos de David. Aunque Pip seguía prefiriendo viajar en el lomo de David a cualquier otro medio de transporte, Otto había dedicado su tiempo libre a diseñar un arnés especial que le permitiera viajar con seguridad durante los turnos de David. El artilugio era en parte silla de montar, en parte cinturón de seguridad con clips que se sujetaban al uniforme de David. Pip ahora podía dormir, comer o incluso jugar mientras David trabajaba, y los dragones parecían encantados con la idea. La tripulación había aceptado plenamente a su inusual miembro. Grant preparaba comidas especiales para Pip todos los días, aunque todavía fingía quejarse del trabajo extra. Mora había creado un plan de nutrición y ejercicio para asegurar que Pip creciera sano y fuerte. Lynn le había enseñado al dragón un truco. Pip volaba hacia diferentes tripulantes cuando se lo ordenaba, llevándoles pequeños objetos como chips de datos o herramientas, pero Pip siempre regresaba a la espalda de David. Siempre, David estaba en sus aposentos, guardando sus pertenencias en contenedores. El Meridian se dirigía a una estación importante para mantenimiento programado, lo que significaba 3 semanas de permiso en tierra para la tripulación. La mayoría estaba emocionada por volver a dormir en un planeta, comer alimentos frescos, respirando aire no reciclado. David había recibido mensajes de varios santuarios ofreciéndoles visitarlos a él y a Pip. Querían ver a la pareja unida de la que hablaba todo el mundo en el espacio de coalición. La historia se había extendido rápidamente. Algo sobre un pequeño dragón y un oficial de seguridad humano había cautivado la imaginación de la gente. ¿Qué opinas?, preguntó David, sosteniendo 2 camisas, azules o verdes. Pip se sentó en la cama, vio y señaló con una garra la camisa azul. David sonrió y la guardó. El dragón tenía opiniones sobre todo últimamente y no le daba vergüenza compartirlas. Pero llamaron a la puerta. El capitán Brel entró, luciendo más relajado de lo que David lo había visto en meses. El viejo Centuri se sentó en la silla del escritorio de David con un leve gruñido. Se estaba haciendo demasiado viejo para viajar por el espacio. Brel dijo: «Mi hija me sigue pidiendo que me retire, que me vaya a vivir cerca de su familia a Sainte Prime». «¿Lo estás pensando?», preguntó David. Evie le sonrió. «Pero todavía no. ¿Qué tal si me corro un poco más?». Observó a Pip saltar de la cama al hombro de David y luego acomodarse sobre su espalda con la facilidad que le resultaba familiar. «Quería hablarte de algo. Varias compañías navieras se han interesado. Quieren contratarlos a ti y a Pip». David dejó de empacar. «¿Qué?». Al parecer, un agente de seguridad con un dragón empático es muy valioso. Pip puede percibir el peligro, detectar mentiras, percibir intenciones hostiles. Varias corporaciones han ofrecido una cantidad considerable de dinero por tus servicios. Brel sacó un datapad. Este ofrece el triple de tu salario actual. David miró las cifras en la pantalla. Era más dinero de que jamás había imaginado ganar. Suficiente para comprar una casa en un buen planeta. Suficiente para asegurar que Pip tuviera todo lo que un dragón podría desear. «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó David. Brel dejó el datapad. «Creo que deberías hacer lo que los haga felices a ti y a Pip. Pero te diré algo. El Meridian no es nada sofisticado. No tenemos el mejor equipo ni la paga más alta. Solo somos una nave de carga que transporta suministros a lugares que los necesitan, pero somos familia. Todos en esta nave lucharían por ti y por ese dragón sin dudarlo. ¿Pueden esas corporaciones decir lo mismo?». David pensó en la foto que Otto había tomado, la que se había extendido por la nave. Pensó en las comidas especiales de Grint, los planes de atención de Mora, los pacientes de Lynn enseñándole trucos a Pip. Pensó en cómo toda la tripulación había arriesgado sus vidas luchando contra cazadores furtivos. «Quiero quedarme», dijo David. «Si nos aceptan», sonrió Bell, suavizándole la expresión en su rostro curtido. «Esperaba que dijeras eso». Pip está oficialmente registrado como nuestro oficial de moral ahora, lo que significa que ambos son miembros permanentes de la tripulación, suponiendo que así lo deseen. «Queremos serlo», dijo David, y sintió el acuerdo de Pip a través de su vínculo. Después de que Brett se fuera,
David terminó de empacar. La estación a la que se dirigían tenía un parque con césped y árboles de verdad, y quería llevar a Pip allí. El dragón solo había conocido los pasillos metálicos de naves y estaciones. Merecía sentir la luz del sol, ver nubes, experimentar cómo era un planeta. El Meridian atracó en la estación 3 días después. David bajó por la rampa con Pip a la espalda e inmediatamente sintió la diferencia en el aire. De alguna manera, estaba más limpio, menos reciclado. Otras naves atracaban cerca, y sus tripulaciones se detenían a observar a pasar David. «¿Ese es el dragón?», susurró alguien. «El de las noticias». David siguió caminando, repentinamente cohibido. Pero Pip parecía disfrutar de la atención, sentándose más erguido y extendiendo ligeramente las alas para parecer imponente. El dragón se había vuelto un poco vanidoso últimamente. David no se había dado cuenta. El parque estaba en el centro de la estación, bajo una enorme cúpula que dejaba entrar la luz natural. Césped de verdad cubría el suelo y árboles de verdad proporcionaban sombra. David encontró un lugar tranquilo y se sentó. Pip saltó de su lomo de inmediato y comenzó a explorar, oliendo flores y persiguiendo insectos. Poco a poco, llegaron otros miembros de la tripulación de Meridiano. Yuki trajo una cesta de picnic. Otto trajo una pelota que Pip podía perseguir. Mora trajo su cámara para documentar el crecimiento de Pip. Incluso Gren apareció fingiendo que solo venía porque no tenía nada mejor que hacer. Pasaron la tarde juntos viendo jugar a Pip, riéndose de las travesuras del dragón, disfrutando del simple placer de estar juntos fuera de las paredes metálicas de la nave. David se recostó en la hierba, sintiendo el sol en la cara, y Pip finalmente regresó para acurrucarse en su pecho. «¿Feliz?», preguntó David en voz baja. Pip vio y se acurrucó bajo su barbilla. A través de su vínculo, David sintió una alegría pura que irradiaba del dragón. No por la hierba, el sol y las golosinas que Grant había traído, sino porque David estaba allí. El hogar no era un lugar. No era una nave, una estación o un planeta. El hogar estaba donde quiera que estuvieran juntos. David cerró los ojos. Una mano descansando suavemente sobre la espalda de Pip, sintiendo los latidos del corazón del dragón coincidiendo con los suyos. A su alrededor, su tripulación, su familia, reían y hablaban, y simplemente vivían el momento. La galaxia era vasta y a menudo peligrosa, pero aquí y ahora, todo era perfecto. Pip había elegido la espalda de David como su lecho, su refugio, su hogar, y David había elegido proteger a ese pequeño dragón con todo lo que tenía. Era un simple vínculo, una simple promesa, pero lo era todo. La tripulación intentó no llorar ante la dulzura de todo aquello. La mayoría fracasó, y ninguno se avergonzó. Las ruedas del cubo de la fregona chirriaron contra el suelo metálico, mientras David lo empujaba por el estrecho pasillo. Le dolía la espalda después de 6 horas fregando suelos que nada importante pisaría jamás. La estación Korvac 7 brillaba como una joya en los niveles superiores, donde diplomáticos y nobles realizaban sus negocios. Pero aquí abajo, en los túneles de mantenimiento, el óxido y la mugre contaban una historia diferente. David tenía 47 años y trabajaba en el turno de noche porque pagaban un poco mejor. Los créditos extras se destinaban a la educación de su hijo en la tierra. Ser conserje en una estación imperial no era glamuroso, pero era un trabajo honesto. Había sido profesor antes de que su hija enfermara y las facturas médicas se lo tragaran todo. Eso parecía otra vida ahora que silbaba suavemente mientras trabajaba, una vieja melodía que su esposa solía cantar. Hacía 3 años que no estaba. Cáncer. A veces, el silencio de los pasillos vacíos era una bendición, y a veces lo oprimía como un peso físico, hasta el punto de que un pequeño sonido lo detuviera a mitad de silbido. Un gemido suave y desesperado. David frunció el ceño y dejó la fregona. Se suponía que el hueco de mantenimiento a su izquierda estaba sellado. Había informado de la cerradura rota hacía 2 semanas, pero el mantenimiento de la estación siempre tenía mayores prioridades. Abrió la puerta del todo y miró dentro. El hueco estaba oscuro y olía a aceite y aire viciado. David sacó la linterna del cinturón y la encendió. Los rayos recorrieron equipos desechados y viejas cajas de suministros. Entonces captó algo que le cortó la respiración. Dot, una pequeña criatura acurrucada detrás de una unidad de ventilación rota. Las escamas de bronce reflejaban la luz, opacadas por una capa de polvo y mugre. Unas alas que deberían haber sido orgullosas y fuertes colgaban contra un cuerpo diminuto. La criatura tenía los ojos entrecerrados y respiraba entrecortadamente.
David había trabajado en estaciones imperiales lo suficiente como para reconocer a una cría de dragón cuando la veía. Esta no debía de tener más de unas semanas, apenas más grande que un gato doméstico. Debería haber sido regordeta y enérgica. En cambio, cada costilla se asomaba a través de sus escamas. La cría abrió un ojo y volvió a emitir ese pequeño gemido. Ni siquiera tenía fuerzas para tenerle miedo. ¡Ay, pobrecita!, susurró David. Conocía las reglas. La fauna imperial, especialmente los dragones, estaban protegidos por 1000 regulaciones. El contacto no autorizado podía significar prisión. Pero al ver a esta cría moribunda, las reglas parecían muy lejanas y muy estúpidas. Miró hacia el pasillo. Su supervisor de turno no lo revisaría hasta dentro de una hora. David tomó una decisión que cambiaría su vida de maneras que no podía imaginar. Se arrodilló lentamente, haciéndose lo más pequeño y menos amenazante posible. «Hola, pequeño. Estás a salvo ahora». La cría lo observó con viejos ojos cansados que ningún bebé debería tener. David metió la mano en su lonchera y sacó su sándwich. Pavo y queso, nada del otro mundo. Arrancó un pequeño trozo de carne y se lo ofreció. Las fosas nasales de la cría se dilataron. Levantó ligeramente la cabeza y luego, moviéndose con las últimas reservas de su fuerza, se arrastró hacia adelante y arrebató la carne de los dedos de David. La tragó sin masticar. Desesperado, David lo alimentó trozo a trozo, su sándwich desapareciendo bocado a bocado. No le importó. Podía saltarse el almuerzo. Esta pequeña criatura no podía saltarse otra comida. Cuando el sándwich se acabó, se echó agua de su termo en la mano ahuecada. La cría lo lamió agradecida. «¿Dónde está tu madre?», preguntó David en voz baja, sabiendo que no obtendría respuesta. «¿Qué acabaste aquí abajo?», como si respondiera a sus pensamientos. Voces resonaron desde algún lugar por encima de ellos. David se quedó paralizado, escuchando. Lordras fue muy claro. Una voz desagradable dijo: «Grant, el supervisor de la estación. La cría era defectuosa. No valía la pena criarla. El asunto está cerrado, pero no deberíamos buscar el cuerpo». Otra voz, más joven. «¿Por qué? Selección natural. Querida, el imperio ha prosperado durante milenios bajo el principio de que solo los fuertes sobreviven. Una cría débil no sirve para nada. Lordras ya ha informado que la hemos eliminado. Tenemos asuntos más importantes que atender». Las voces se desvanecieron. David miró a la cría en sus brazos. Se había quedado dormida. Su pequeño cuerpo finalmente se relajaba ahora que tenía comida en el estómago. Desechada como basura. Como sin nada. «No bajo mi supervisión», dijo David. Murmuró. Envolvió cuidadosamente a la cría en su chaqueta y la llevó al interior del pozo de mantenimiento, a un pequeño almacén que había descubierto meses atrás. Allí hacía más calor, lejos de la ventilación principal. Hizo un nido con trapos viejos y colocó con cuidado al dragón dormido dentro. La cría se movió y emitió un pequeño gorjeo, como el de un pájaro. Un ojo de bronce se abrió y miró a David con algo que podría haber sido confianza. «Volveré mañana por la noche», prometió David. «Traeré más comida. Descansa ahora y recupérate». Sabía que esto era una locura. Sabía que podía perder su trabajo o algo peor. Pero al mirar a esta bebé abandonada, pensó en su hija. Pensó en todas las veces que había sido incapaz de salvarla. No pudo salvar a su pequeña, pero tal vez, solo tal vez, podría salvar a esta. David devolvió su cubo de fregar y continuó con sus rondas. Pero su mente ya estaba planeando. Necesitaba traer mejor comida mañana. Tal vez algo de carne cruda del economato de la estación, agua y mantas. La cría también necesitaría medicinas, probablemente. Había descubierto que detrás de él, en la oscuridad del almacén, el dragón de bronce dormía plácidamente por primera vez en días. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones constantes. En sueños, sentía calor, seguridad y la suave caricia de alguien que se preocupaba por él. Ni el conserje ni la cría sabían que este simple acto de bondad pronto resonaría por todo el imperio. Habían pasado 2 semanas desde que David encontró a la cría. El dragón de bronce ya tenía nombre: Cobre. Le sentaba a la perfección con esas escamas metálicas que reflejaban la luz como monedas nuevas. David estaba sentado con las piernas cruzadas en el almacén, observando a Cobre devorar un trozo de pollo asado que había comprado en el mercado de la estación. La cría había crecido. No mucho, pero lo suficiente como para demostrar que la comida y los cuidados marcaban la diferencia. Ya no se le veían las costillas, y sus ojos brillaban con inteligencia y picardía.
Tranquilo, amigo, rió David mientras Cobrecasi se ahogaba de entusiasmo. Nadie te lo va a quitar. Capper hizo una pausa e inclinó la cabeza como si considerara las palabras de David. Luego volvió a comer al mismo ritmo frenético. David negó con la cabeza, sonriendo. Todas las noches, después de empezar su turno, venía primero, alimentaba a Capper, comprobaba su salud y hablaba con él. Se había convertido en el momento más importante de su día. La cría había empezado a seguirlo durante sus rondas en los niveles inferiores. Al principio, David intentó disuadirlo. Demasiado arriesgado, pero Capper era terco e inteligente. Descubría cómo abrir la puerta del almacén y seguía a David como un cachorro fiel que se esconde en las sombras. Capper, siéntate, dijo David, levantando la mano. Había estado practicando órdenes básicas, usando trozos de comida como recompensa. Para su asombro, estaba funcionando. Capper dejó caer sus cuartos traseros y miró hacia arriba expectante, moviendo la cola. Buen chico. David le lanzó una golosina. Capper la atrapó furioso y rugió de placer. El sonido era casi como un ronroneo en lo profundo de su pecho. La puerta tras ellos se abrió de repente. A David se le encogió el corazón. Se giró, interponiéndose entre Capper y quienquiera que hubiera entrado. Ruth, otra conserje humana. Era mayor que David, quizá de unos 60 años, con cabello gris acero y ojos bondadosos que habían visto demasiada fealdad en el universo. Miró a Capper con la boca abierta. David, susurró. Dime que no es lo que creo. David tragó saliva con dificultad. Puedo explicarlo. Es un dragón imperial. ¿Tienes idea de lo que te harán si lo descubren? Ruth se acercó, con voz urgente y baja. Te arrestarán. Quizás te ejecuten. El imperio no bromea con sus preciados dragones. No podía dejarlo morir, dijo David simplemente. Estaba matando de hambre a Ruth. Alguien lo tiró como si fuera basura. Ruth miró a Capper, que se había escondido tras las piernas de David y se asomaba nervioso. La cría pió suavemente, un sonido interrogativo. Su expresión se suavizó un poco. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. David, no puedes guardar este secreto para siempre. Alguien se dará cuenta. Los guardias patrullan por aquí a veces. ¿Qué pasa entonces? No lo sé, admitió David. Solo sé que no puedo abandonarlo. No lo haré. Ruth guardó silencio un buen rato. Estudió el rostro de David y luego volvió a mirar a Capper. La cría había salido sigilosamente de detrás de David y la observaba con curiosidad. Dio un paso vacilante. Avanzó y se olió las botas. Mi hija trabaja en el economato, dijo Ruth. Por fin. Puede conseguir restos de carne. De la buena, no de la basura procesada. Los dragones en crecimiento necesitan proteínas. David sintió un gran alivio. ¿Me ayudarás? Yo te ayudaré. Ruth se agachó y, tras un momento de vacilación, extendió la mano. Capper la olió con cuidado y luego se frotó la cabeza contra la palma de ella. Sonrió a su pesar. Pero David, tenemos que ser inteligentes con esto. No dejes que te siga. Alguien lo verá. No me escucha cuando le digo que se quede. Entonces lo entrenaremos mejor. Ruth rascó detrás de las orejas de Capa, y los ojos de la cría se cerraron de felicidad. Se supone que los dragones son la especie más inteligente de la galaxia, ¿verdad? Aprenderá. En los próximos días, trabajarán juntos. Ruth trajo mejor comida. David le enseñó a Capper más comandos. Quieto. Tranquilo. Yo. Esconderse. Silencio. El pequeño dragón aprendió rápido. Más rápido que cualquier perro que David hubiera conocido. Daba miedo lo rápido que captaba las cosas. Punto. Una noche, David le estaba enseñando a Capper su nombre. Capper, dijo con claridad, señalando al dragón. Te llamas Capper. La cría ladeó la cabeza, escuchando. Entonces, con una voz apenas áspera, dijo, Capper. David casi se cae al suelo. Los dragones podían hablar. Lo sabía, pero se suponía que las crías tan jóvenes aún no podían formar palabras. Capper era especial. David lo sospechaba, pero ahora lo sabía con certeza. Sí, rió David. Tú eres Capper y yo soy David. David. Capper repitió la palabra con más claridad esta vez. Su cola se movía como un cachorro emocionado. David, amigo. Así es, colega. Amigos. Ruth lo presenció la noche siguiente y meneó la cabeza con asombro. Ese dragón va a hacer algo asombroso cuando crezca, si tiene la oportunidad de crecer. Sus palabras quedaron flotando en el aire.
David sabía que tenía razón. Esto no podía durar para siempre. Pero apartó la preocupación y se concentró en el presente, en el progreso de Kappa, en la alegría de verlo sano y feliz. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. David estaba limpiando cerca del centro de ventilación principal. Kapper había prometido quedarse en el almacén, pero aparentemente las promesas eran conceptos flexibles para los dragones curiosos. La cría apareció al lado de David, piando alegremente. «No, David, tienes que volver ahora». La respuesta de Kappa fue inflar el pecho con orgullo e intentar escupir fuego. Había estado practicando durante días, logrando solo pequeñas bocanadas de humo. Esta vez, sin embargo, algo hizo clic. Un chorro de llama salió disparado de su boca, naranja brillante y completamente inesperado. Él te golpeó una pila de trapos aceitosos. Los trapos se encendieron al instante. Las llamas saltaron por la pared. David agarró un extintor y roció frenéticamente, pero la alarma de incendios ya estaba sonando. Las luces de emergencia parpadearon en rojo por todo el pasillo. «Corre», le dijo David a Kapper. «Escóndete. Vete». Pero era demasiado tarde. Pasos pesados resonaron por el pasillo. La patrulla de seguridad se acercaba y no había dónde esconderse. David miró a Kapper, y Kapper le devolvió la mirada con ojos asustados. El conserje tomó una decisión instantánea. Cargó a la cría en brazos y la abrazó. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. El primer guardia en cruzar la puerta era un Kelvin, una de las especies de reptiles que constituían la mayor parte de la fuerza de seguridad de la estación. Sus escamas eran verdes y abrió mucho los ojos al ver a David sosteniendo a Kapper. Personal no autorizado en posesión de propiedad imperial. El guardia gritó por su comunicador, pidiendo refuerzos. 3 guardias más llegaron en segundos. Rodearon a David, con las armas desenvainadas, pero aún sin apuntar. Kapper temblaba en los brazos de David, emitiendo pequeños sonidos de angustia. Las garras de la cría se clavaron en el uniforme de David y pequeñas volutas de humo salieron de sus fosas nasales. «Baja al dragón», ordenó el guardia Kelvin. «Está asustado», dijo David en voz baja. «Si lo bajo, podría hacerse daño». «Oh, a ti. Eso no te incumbe. Bájalo ahora». David depositó con cuidado a Kapper en el suelo. De inmediato, la cría intentó volver a sus brazos. Un guardia se movió para agarrar a Kapper y el dragón reaccionó por puro instinto. Exhaló un chorro de fuego que chamuscó la manga del guardia. Los guardias retrocedieron de un salto, alzando sus armas. David se interpuso entre ellos y Kapper sin pensar. «No disparen. Es solo un bebé. Está asustado». «Apártate, humano», gruñó el guardia principal. «No». El enfrentamiento duró solo unos segundos antes de que una nueva voz rompiera la tensión. «¿Qué significa esto?» La capitana Ayes caminaba por el pasillo, con su uniforme gris impecable y expresión severa. Era humana, una de las pocas que había ascendido a un puesto de mando. En una estación imperial. Sus ojos captaron la escena al instante. Las marcas de quemaduras en la pared, la cría aterrorizada, David de pie, protector, frente a él. «Capitán», el guardia de Kelvin informó, «encontramos a este conserje en posesión de un dragón imperial. La criatura es peligrosa y debe ser contenida». Ayes miró a Kapper, quien temblaba contra las piernas de David. «Ese dragón apenas tiene un mes. He visto gatos domésticos más peligrosos». Volvió la mirada hacia David. «¿Quiere explicar esto?» David la miró a los ojos. «Lo encontré hambriento en el pozo de mantenimiento hace 2 semanas. Lo he estado alimentando, cuidando. ¿Saben que eso es ilegal?» «Sí, señora. Podrían ir a la cárcel por esto». «Sí, señora. Oigan», lo observaron un buen rato. «Llévenos a ambos a la sala de espera 3 y que alguien traiga al supervisor Gren. Este lío está a punto de complicarse». Los separaron. Eso fue lo peor. Los guardias se llevaron a Kapper en una caja de contención a pesar de sus gritos y las protestas de David. David fue escoltado a una pequeña habitación sin ventanas con una mesa y 2 sillas. Se sentó allí durante lo que parecieron horas, preguntándose si Kapper estaría bien, si estarían sufriendo. Si el pequeño dragón entendía por qué David no estaba allí. La puerta finalmente se abrió. El supervisor Gren entró, con los antebrazos cruzados sobre el pecho. Los ojos compuestos del insectoide brillaban con algo que podría haber sido molestia o hambre. David nunca podría decirlo con la especie. Detrás de venía alguien más, un dragón, no una cría, sino un joven adulto, tal vez de 20 años.
Sus escamas eran de un morado oscuro, pulidas como un espejo. Vestía túnicas elaboradas marcadas con insignias nobiliarias. Miró a David como alguien miraría a un pedazo de basura particularmente ofensivo. ¿Este es el ladrón?, preguntó el dragón púrpura, con la voz llena de desprecio. Este es el conserje que fue encontrado con sus pertenencias, Lord Ras, dijo Green con suavidad, lo que hizo que a David se le encogiera el estómago. Lord Ras, el que había abandonado a Capper. No soy un ladrón, dijo David, forzando su voz a mantener la firmeza. Salvé a un bebé moribundo que alguien tiró. Los ojos de Ras se entrecerraron. ¿Te atreves a hablarme directamente? Humano, ese... La criatura defectuosa era de mi propiedad, y podía disponer de ella como quisiera. Sus escamas no son de color adecuado. Bronce cuando debería haber sido púrpura como las mías. Trajo vergüenza a mi linaje. Tiene un nombre, dijo David. Cobre. Y la única vergüenza que veo en esta habitación es la de la persona que abandonó a su propio hijo porque no era lo suficientemente guapo. Ras se movió más rápido de lo que los ojos de David podían seguir. En un momento el dragón estaba al otro lado de la habitación. Al siguiente tenía a David inmovilizado contra la pared, garras apretadas contra su garganta. «Olvidas tu lugar, conserje. Señor Brad, por favor». Green revoloteó nervioso. «Hay procedimientos». Un nuevo sonido los interrumpió. Un chillido agudo resonó desde algún lugar de la estación. La voz de Capa, comprendió David. La cría lo llamaba. La expresión de ese brata se retorció de asco. Ni siquiera puede controlar su voz. Criatura inútil. Soltó a David, quien se desplomó contra la pared, jadeando. Exijo que este humano sea acusado de robo. La criatura debe ser destruida. Y esto asunto concluido. Debemos seguir los protocolos adecuados, dijo Gren. El tribunal de la estación se reunirá mañana por la mañana. El tribunal era una broma. David lo supo desde el momento en que lo trajeron. El magistrado era un viejo dragón con escamas plateadas sentado tras una plataforma elevada. La sala estaba llena de personal de la estación, en su mayoría extraterrestres que susurraban y señalaban a David. Trajeron a Capper, aún en su caja de contención. En cuanto vio a David, gritó y arañó las paredes de su prisión. A David se le rompió el corazón. El magistrado Orlan golpeó con su mazo. Se llama al orden a este tribunal. David Chun, humano, estás acusado de robo de propiedad imperial. ¿Cómo te declaras? Inocente, dijo David con firmeza. No puedes robar algo que fue desechado. Ras se puso de pie. La criatura era defectuosa y se desechó según la tradición. Este humano no tenía derecho a interferir. Tu tradición, dijo David, exigía que un bebé muriera de hambre. Si eso es tradición, entonces la tradición está mal. Las exclamaciones resonaron en la sala. Orlan abrió mucho los ojos. ¿Te atreves a criticar la costumbre imperial? Me atrevo a decir que cualquier ley que prohíba salvar a un niño moribundo es injusta, dijo David. Alzó la voz, alimentada por semanas de miedo, preocupación y amor por el pequeño dragón que se había convertido en su mundo entero. Lo haría 1000 veces más. No me disculparé por tener conciencia. Un crujido llenó la habitación. Capper había roto su caja de contención. La cría voló por la sala con torpes alas y aterrizó en el hombro de David, envolviéndole el cuello con la cola. Siseó a todos los demás, mientras pequeñas columnas de humo salían de sus fosas nasales. La sala se sumió en el caos. Los guardias se apresuraron a avanzar. Pero Capper no los dejó acercarse a David. Cada vez que alguien se acercaba, escupía fuego. No mucho, solo suficiente para hacerlos retroceder. «Orden», gritó Orlan. «Orden en esta corte». Tardaron 10 minutos en calmarse. Capper se negó a separarse del hombro de David, y finalmente los guardias desistieron de intentar quitárselo. La cría permaneció allí sentada, con el cuerpo tenso, lista para defender a su humano. Orlan parecía conmocionado. Esto no tenía precedentes. Los dragones no se vinculan con especies inferiores. Y aún así, se quedó callado, mirando a Capper y David. «Mátenlos a ambos», exigió Ras. «Esto es una vergüenza». Orlan negó con la cabeza lentamente. «Este caso escapa a mi autoridad. El vínculo que se muestra aquí, las cuestiones de tradición y ley, requieren un juicio al más alto nivel». Miró a David con algo que podría haber sido respeto o compasión. «Este asunto será llevado ante el mismísimo emperador Arcturus. Que las estrellas se apiaden de usted, conserje».
La nave de transporte no se parecía en nada a las naves de lujo que David había limpiado a bordo de la estación. Era una nave militar, fría y utilitaria. Estaba sentado en una pequeña celda, con las muñecas atadas con esposas de energía que zumbaban suavemente a través de una pequeña ventana. Podía ver estrellas pasar velozmente mientras viajaban por el espacio más rápido que la luz. Capper estaba a 3 celdas de distancia. David podía oírlo llorar a veces, pequeños gemidos que le desgarraban el corazón. Los guardias no los dejaban estar juntos. Demasiado peligroso, dijeron después de que Capper quemara a 2 guardias más que intentaban proteger a David durante el punto de arresto. 3 días. Eso es lo que duraría el viaje al apogeo de Dracon. 3 días para pensar en lo que se avecinaba. Una ejecución, probablemente pública, para dar ejemplo del humano que se atrevió a desafiar la tradición imperial. David no temía la muerte. Hizo las paces con la mortalidad cuando falleció su esposa. Pero la idea de lo que podrían hacerle a Capper lo mantenía despierto por las noches. El pequeño dragón no había hecho nada malo, salvo sobrevivir al segundo día. El capitán Hayes visitó su celda. Parecía cansada. Su uniforme estaba arrugado como si hubiera viajado mucho. «No esperaba verte aquí», dijo David. «Estoy testificando», respondió ella, sentada en el banco frente a él, sobre lo que presencié. «Te ayudaremos». Hayes guardó silencio un momento. «No lo sé, pero algo interesante está sucediendo en la estación. Tu amiga Ruth inició una petición. Otros humanos la firmaron. Luego se unieron algunos de los alienígenas más jóvenes. Se está extendiendo por las redes. La gente te llama héroe. Yo no soy un héroe. Solo soy alguien que no podría pasar junto a un bebé moribundo. Tal vez eso es lo que son los héroes», dijo Hayes en voz baja. Se levantó para irse, pero se detuvo. «El emperador es viejo, David. Antiguo. Ha visto imperio surgir y caer. Tal vez, solo tal vez, sorprenda a todos». David quería creerla, pero la esperanza se sentía peligrosa. El apogeo de Draconi lo dejó sin aliento a pesar de todo. El planeta era enorme, con ciudades que brillaban como joyas sobre su superficie. La capital se alzaba en espirales de cristal y oro, edificios que desafiaban la gravedad y la razón. Dragones se elevaban entre torres, sus escamas captando la luz de 3 soles. Aterrizaron en el Palacio Imperial. David fue escoltado por pasillos tan grandiosos que hacían que la estación pareciera un basurero. Por todas partes, los dragones se detenían a observar al humano encadenado. Algunos parecían curiosos, otros disgustados. Todos parecían poderosos de maneras que le recordaron a David lo pequeña que era la humanidad en el gran esquema de la galaxia. Lo llevaron a una cámara de preparación, donde le quitaron las cadenas y le dieron ropa limpia. Nada elegante, solo simples túnicas grises. Un sirviente, un pequeño alienígena de piel azul. «Ayúdalo a vestirse. El emperador te verá pronto», susurró el sirviente. «Sé respetuoso, sé honesto. El emperador Arcturus valora la verdad por encima de todo. ¿Veré primero a Capper?» El rostro del sirviente mostró compasión. «Llevarán a la cría a la sala del trono. Si sobrevives para volver a verlo depende de la misericordia del emperador». La sala del trono era el espacio más grande que David había visto jamás. El techo se elevaba a cientos de pies, pintado con escenas de dragones en batalla y triunfo. Cientos de seres llenaban el espacio. Dragones de todos los colores. Diplomáticos alienígenas con elaborados trajes, guardias con relucientes armaduras. Cámaras flotaban por todas partes, grabando para su difusión a todo el imperio. Al fondo de la sala, en un trono tallado en un único diamante macizo, dijo el emperador Arcturus. Era enorme, fácilmente de 15 metros de largo, con escamas que brillaban como oro fundido. Sus ojos eran antiguos y sabios, los ojos de alguien que había visto civilizaciones florecer y desvanecerse. Cuando se movía, incluso levemente, el aire parecía vibrar con poder. David fue conducido hacia adelante. Sentía las piernas débiles, pero las obligó a trabajar. Detrás de él, oyó un grito familiar. Se giró y vio a guardias que llevaban cobre en una nueva caja de contención. La cría estaba pegada a las paredes, intentando ver a David, llamándolo. «Acérquenla». La voz de Arcturus resonó por la cámara como un trueno. Los guardias obedecieron. Dejaron la caja justo detrás de David. Los gritos de copa se convirtieron en gemidos. «David Chun, Arcturus», dijo, «se le acusa de robo y violación de la ley imperial sobre el contacto con dragones. Lorras ha exigido su ejecución y la destrucción de la cría defectuosa. ¿Cómo responde a estas acusaciones?»
David tragó saliva con dificultad. Todas las miradas en la sala estaban fijas en él. Podía mentir, podía suplicar, podía callar las acusaciones y tal vez salvarse. En cambio, dijo la verdad. Su Majestad, encontré a un bebé moribundo en la oscuridad. Soy padre. Era padre. Mi hija murió hace años y no pude salvarla. Pero sí pude salvar a Capper, así que lo hice. Si eso es un delito en su imperio, entonces soy culpable. Pero no me disculparé. No puedo. Hay cosas más importantes que las leyes. El silencio llenó la sala del trono. Se prolongó durante segundos que parecieron horas. ¿Sabe que esta cría fue abandonada según nuestras tradiciones?, preguntó Arcturus. Sí, señor. ¿Y cree que nuestras tradiciones están equivocadas? David respiró hondo. Era el momento que sellaría su destino. Creo que cualquier tradición que exija la muerte de un inocente está mal. Sí. Más jadeos. Lordra se levantó de donde había estado sentado. Su Majestad, esto es un ultraje. Este humano insulta a toda nuestra cultura. Silencio. Arcturus dijo en voz baja, pero la palabra tenía autoridad absoluta. Ra se sentó inmediatamente. La mirada del emperador no se apartó de David. Hablas con valentía. Para alguien que se enfrenta a la muerte. Ya estoy muriendo, Su Majestad. Todos los humanos lo estamos. Vivimos quizás 100 años con suerte. Usted ha vivido siglos. El tiempo significa cosas diferentes para nosotros. Tal vez por eso valoramos cada momento de cada vida, por pequeño que sea. El turista se inclinó ligeramente hacia adelante. En esta cría, ¿qué ves cuando la miras? Veo a Capper. Veo a alguien valiente, inteligente y leal. Veo a alguien que merece la oportunidad de crecer y ser increíble. Veo a alguien que vale la pena salvar aunque no sea de tu especie. Aunque nunca pueda ser realmente tu igual a los ojos del imperio. David volvió a mirar a Capper, que había pegado la nariz a la caja, observando a David con ojos desesperados. Ya es mi igual, Su Majestad. Es mi amigo. Eso es todo lo que me importa. Arcturus guardó silencio un largo momento. Entonces hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Se levantó de su trono y bajó al suelo. Caminó hacia David, haciendo temblar ligeramente el suelo con cada paso. Se detuvo a unos metros de distancia, bajando su enorme cabeza a la altura de David. «Abre el contenedor», ordenó Arcturus. Los guardias se apresuraron a obedecer. En cuanto se abrió la caja, Capper salió disparado y voló directo hacia David, aterrizando en su hombro y enroscándose alrededor de su cuello. La cría temblaba, pero se giró para encarar al emperador, interponiéndose entre David y un peligro potencial. Una cría de dragón, protegiendo a un humano del ser más poderoso del imperio. Arcturus los estudió a ambos. Entonces, increíblemente, sonrió. «Emitiré mi sentencia al amanecer», dijo el emperador. «Hasta entonces, que el conserje y la cría permanezcan juntos. Deseo hablar con David en privado esta noche». Miró a su alrededor. Se despide la corte. Mientras los seres salían, David se quedó allí con Capper sobre el hombro, preguntándose si le habían concedido una última noche de vida o si sería algo completamente distinto. Las habitaciones de invitados eran más bonitas que cualquier otro lugar en el que David se hubiera alojado. Suaves alfombras cubrían el suelo y la cama era lo suficientemente grande para 5 humanos. Un balcón daba a la ciudad, donde las luces centellaban como estrellas y los dragones volaban por el cielo crepuscular. A Capper le fascinaba todo. Exploraba cada rincón, cantando de alegría con cada descubrimiento. Encontrar el baño era particularmente interesante. Pasó 10 minutos mirándose en el espejo, inclinando la cabeza. «¡Qué bonito es Capper!», anunció la cría con orgullo. A pesar de todo, David rió. «Sí, amigo, eres muy bonito». Encontró papel en un bolígrafo en un cajón y se sentó a escribir. Si mañana traía la muerte, quería dejarle algo a su hijo. Palabras para explicar por qué había tomado las decisiones que tomó. Una disculpa por no estar presente. La esperanza de que su hijo lo entendiera. Las palabras salieron lentamente. ¿Qué le dices a tu hijo cuando sabes que nunca lo volverás a ver? David lo intentó varias veces, tachando líneas, empezando de nuevo. Capper finalmente se subió a su regazo, percibiendo su angustia. El calor de la cría era tan reconfortante que un golpe en la puerta lo sobresaltó a ambos. Era tarde, pasada la medianoche. David dejó a Capper en la cama y fue a abrir, esperando un guardia o un sirviente. El emperador Arcturus estaba allí, en guardia.
Sin asistencia, solo un enorme dragón dorado que de alguna manera se las arreglaba para encajar en la puerta a pesar de su tamaño. La mente de David se quedó en blanco por la sorpresa. ¿Puedo entrar?, preguntó Arurus cortésmente. Sí, Su Majestad. Por supuesto. David retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Arurus entró en la habitación con una gracia sorprendente para algo tan grande. Se acomodó en el suelo, con las alas plegadas cuidadosamente contra la espalda. Capper asomó por detrás de una almohada, con los ojos muy abiertos. «No tienes por qué temerme, pequeño», le dijo Arturus con dulzura a Capper. «No pretendo hacerte daño ni a ti ni a tu mano esta noche». Capper pió con incertidumbre, pero no se escondió. «Quería hablar contigo lejos de la corte», le dijo Arturus a David, «lejos de la política, la tradición y todo el peso del imperio. Solo dos personas hablando». «No sé qué decir, Su Majestad. Empieza por decirme por qué lo hiciste realmente. Y, por favor, siéntate. Simplemente me gusta mirar a la gente desde arriba cuando hablamos». David se sentó en una silla, aunque su instinto le gritaba que sentarse mientras un emperador estaba de pie, o en este caso, acostado, estaba mal. «Te dije la verdad en la corte». «Me dijiste una verdad, pero no toda. Vi tu rostro cuando miraste a la cría. No era solo compasión, era dolor». A David se le hizo un nudo en la garganta. «Mi hija tenía 6 años cuando enfermó. Cáncer. Lo intentamos todo. Lo gastamos todo. No fue suficiente. Murió en mis brazos y no pude hacer nada para detenerlo». Se secó los ojos. Cuando encontré a Capper, la vi. Vi a cada niño que sufre mientras los poderosos miran hacia otro lado. No pude salvar a mi pequeña, pero sí a él. Arturus guardó silencio un largo rato. «Tuve una hermana una vez, hace 800 años. Era la cría más joven de la última nidada de mi madre. Sus escamas eran pálidas, casi blancas cuando deberían haber sido doradas. Mi padre la declaró defectuosa». Hizo una pausa y algo antiguo y doloroso cruzó su rostro. «Yo era joven, un príncipe aprendiendo a ser emperador algún día. Me quedé allí de pie y observé cómo se la llevaban. No hice nada. No dije nada. Seguí la tradición». «¿Qué le pasó?» «Murió sola en el frío. Lo supe años después por un sirviente que la había desafiado lo suficiente como para comprobarlo. Para entonces, yo era emperador. Demasiado tarde para cambiar nada». Arturus miró a Capper, que se había acercado sigilosamente y escuchaba con sorprendente comprensión. «He cuestionado esa decisión todos los días durante 8 siglos. Esa es la carga de seguir la tradición sin cuestionar si la tradición es justa». «¿Por qué me dices esto?», preguntó David en voz baja. «Porque mañana cambiaré el imperio. Y quería que entendieras por qué». Arus cambió de posición. «Durante siglos, los dragones nos hemos enorgullecido de nuestra fuerza. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen. La selección natural. Creíamos que nos hacía superiores. Pero los he observado a ustedes, humanos, durante las últimas décadas desde que se unieron a la comunidad galáctica. Son débiles para nuestros estándares, físicamente frágiles, de corta vida, pero logran cosas notables. Trabajamos juntos», dijo David. «Nos protegemos mutuamente. Sí, y más que eso, ven valor en las cosas que pasamos por alto. Un científico humano pasará décadas estudiando insectos. Un maestro humano luchará por un estudiante con dificultades. Un conserje humano lo arriesgaría todo por un dragón que ni siquiera es una especie». Los ojos de nuestro turista brillaron. «Eso no es debilidad. Es una fuerza diferente. Cuando hayamos olvidado, ¿qué harás mañana? Emitiré un juicio que muchos odiarán. Los nobles tradicionales me llamarán débil. Algunos incluso podrían desafiar mi mandato. Pero soy el viejo David Chun, y estoy cansado de vivir en un imperio que desecha a sus hijos». Miró a Capper, que se había quedado dormido contra la pierna de David. «Esa cría debería haber muerto. Según nuestras leyes, según nuestras tradiciones, no tenía ningún valor. Sin embargo, míralo ahora. Sano, feliz, leal. Todo porque un humano se negó a aceptar que una ley era justa simplemente por ser antigua». «¿Viviré para ver la noche de mañana?», preguntó David. Arur sonrió, mostrando dientes capaces de atravesar el acero. «Eso depende de tu respuesta a mi siguiente pregunta. Si te concedo la libertad, si le concedo la vida a la cría, ¿qué harás?» David miró a Capper, pensando, «Quiero asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir. Que ningún bebé dragón sea desechado. Que nadie tenga que elegir entre su conciencia y la ley».
Aunque eso signifique quedarse en un imperio que les ha causado tantos problemas. Aunque signifique dedicar su vida a una causa que los convertirá en enemigos poderosos. Sobre todo entonces, alguien tiene que hablar por quienes no pueden hablar por sí mismos. Aru se puso de pie, preparándose para irse. En la puerta, se dio la vuelta. Preguntaste si vivirías para ver la noche de mañana. Aquí está mi respuesta. Vivirás para ver muchas noches, David Chun, y cambiarás este imperio tan seguramente como cualquier dragón lo ha hecho. Duerme bien. Mañana comienzan las obras del ferrocarril. Tras la partida del emperador, David permaneció en silencio un buen rato. Capper se movió y lo miró adormilado. «¿David está bien?», preguntó la cría. David sonrió y le rascó detrás de las orejas a Copa. «Sí, amigo, creo que vamos a estar bien. Mejor que bien». Capper ronroneó y volvió a dormirse. Afuera, los soles triples comenzaban a elevarse sobre el apogeo de Dracon, tiñendo el cielo de oro y carmesí. Había llegado el amanecer y, con él, el día del juicio. La sala del trono estaba aún más concurrida que el día anterior. Se había corrido la voz por todo el imperio de que el emperador Arcturus dictaría un juicio histórico. Los dragones llenaban el espacio, junto con representantes de cientos de especies alienígenas. Las cámaras de noticias de todas las principales cadenas flotaban en el aire, transmitiendo billones de espectadores. David estaba en el centro de todo, con la misma sencilla túnica gris. Capper se sentó en su hombro, inusualmente silencioso. La cría podía sentir la tensión en el aire. Loras estaba a un lado, con sus escamas púrpuras pulidas a la perfección. Parecía seguro, casi presumido. ¿Por qué no lo estaría? La ley estaba claramente de su lado. La tradición lo apoyaba. Este conserje humano no tenía poder, ni influencia, ni posibilidad. El emperador Arcturus entró por detrás del trono. La sala quedó en silencio al instante. Todos los presentes hicieron una reverencia o bajaron la cabeza en señal de respeto. El emperador tomó asiento y su mirada recorrió a la multitud reunida antes de posarse en David. «David Chan». La voz de Arurus llenó el inmenso espacio. «Estás ante este tribunal acusado de violar la ley imperial al contactar sin autorización con un dragón joven. Has oído los cargos. Las pruebas en tu contra son claras. No discutes los hechos. Según la letra de la ley, eres culpable». David se sintió entristecido. Así que así terminaría. Se atrevió a albergar esperanzas, pero la esperanza era algo peligroso. «Por lo tanto», continuó Arcturus, «te declaro culpable de los cargos». Brad sonrió triunfante. La multitud murmuró. David cerró los ojos, sintiendo el cobre temblar contra su cuello. «Sin embargo», dijo el emperador, y su voz cortó el ruido como una espada, «también considero que la propia ley es injusta». El murmullo cesó. Todos se quedaron mirando. «Durante 800 años he gobernado este imperio», dijo Arcturus. «Nos he visto fortalecernos a través de la tradición. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Lo llamamos natural, lo llamamos necesario, lo llamamos honor». Hizo una pausa, asimilando sus palabras. «Nos equivocamos». La multitud se quedó boquiabierta. Un noble dragón en la primera fila se levantó indignado. «Su Majestad, usted no puede. Yo puedo y lo haré». La voz de Arurus se mantuvo en silencio. «Siéntese. El noble sábado. La fuerza no es solo poder físico». Arcturus continuó. «La fuerza no es abandonar a quienes necesitan ayuda. La fuerza no es llamar tradición a la crueldad, ni usar el honor para justificar lo injustificable». Miró directamente a Raz. «Señor Raz, usted descartó a este polluelo porque sus escamas eran de bronce en lugar de púrpura. Desechó su propia sangre porque no correspondía a su vanidad. La confianza de Raz se derrumbó. Su Majestad, yo sigo la tradición. Usted seguí la cobardía», espetó Arcturus. «Y hoy la tradición cambia». Se levantó de su trono, y toda la sala pareció contener la respiración. «Por la presente declaro el edicto de compasión. A partir de hoy, ninguna cría de dragón podrá ser abandonada, independientemente de su apariencia, tamaño o debilidad inicial. Cualquier dragón que abandone a sus crías será despojado de su estatus y título nobiliario. Todos los súbditos imperiales tienen ahora no solo el derecho, sino el deber de preservar la vida cuando presencian sufrimiento». La sala del trono estalló. Algunos dragones rugieron de aprobación. Otros gritaron protestas. Se desataron discusiones en toda la sala. Arcturus dejó que el caos continuara un momento y luego golpeó el suelo con la cola. El sonido fue como un trueno y todos volvieron a guardar silencio. «No he terminado»,
dijo el emperador. Lord Raz, por la presente se le despoja de todos los derechos de custodia sobre la cría designada como cobre. Ha demostrado ser indigno de la responsabilidad. El rostro de Raz palideció, pero su majestad. Además, fuiste degradado de tu puesto en el Consejo Noble. Quizás con el tiempo aprendas lo que significa el verdadero honor. Raz permaneció allí, humillado ante todo el imperio. Finalmente, se dio la vuelta y huyó de la sala del trono. Nadie intentó detenerlo. Arurus dirigió su atención a Capper, que se asomaba por detrás del hombro de David. «Joven dragón», dijo el emperador con suavidad, «tienes que tomar una decisión. Puedes ingresar a la Academia Imperial con pleno estatus de noble. Recibirás la mejor educación, no te faltará de nada y ocuparás el lugar que te corresponde en la Sociedad de los Dragones». Hizo una pausa. «O puedes quedarte con David Shun. Ese camino será más difícil, pero lo afrontarán juntos». Capper no lo dudó. Pió con firmeza y envolvió su cola con más fuerza alrededor del cuello de David. «Capper, quédate con David», dijo la cría con claridad. «David es de la familia». Varios dragones del público emitieron sonidos de asombro. Que un dragón eligiera a un humano por encima de los de su propia especie era inaudito, sin precedentes, revolucionario. Arcturus sonrió. «Que así sea». Miró a David. «David Chan, te ofrezco un puesto. Hoy creo el rol de guardián imperial de los renegados. Tendrás autoridad para investigar casos de abandono o maltrato de menores en todo el imperio, sin importar la especie. Tendrás el poder de intervenir, rescatar, para asegurar que lo que le sucedió a Capper no vuelva a ocurrir. Tu compañero en esta tarea será el propio Capper, a quien le otorgo pleno estatus de noble a pesar de tener un tutor común». La mente de David dio vueltas. «Su Majestad, solo soy un conserje». «Tú eras un conserje». Arcturus lo corrigió. «Ahora eres la voz de quienes no pueden hablar por sí mismos. ¿Aceptas?» David miró a Capper. El pequeño dragón lo miró con plena confianza. Pensó en todos los demás que podrían estar sufriendo ahora mismo, abandonados y olvidados. Pensó en su hija y en cómo desearía que alguien la hubiera salvado. No pudo salvarla, pero tal vez podría salvar a otros. «Acepto», dijo David. La sala del trono estalló en ruido otra vez. Esta vez fueron principalmente vítores, no de los antiguos nobles, sino de los dragones más jóvenes, de los alienígenas, de seres de todo el imperio que habían visto a un conserje defender lo correcto y triunfar. 3 meses después, David se encontraba en un santuario recién construido al borde de la flor de la vida de Dracon. A su alrededor, una docena de crías de dragón jugaban en un entorno seguro y cálido. Cada una había sido rescatada del abandono. Todas estaban sanas, alimentadas y amadas. Capper, ahora el doble de grande que antes, volaba sobre sus cabezas, observando a sus primos más jóvenes con ojos protectores. Había asumido su papel de guardián con entusiasmo. Era amable con las crías, feroz con cualquiera que las amenazara y completamente dedicado a David. Ruth se había unido a ellos, dejando su trabajo de conserje para ayudar a dirigir el santuario. La capitana Ayes había renunciado a su comisión para servir como jefa de seguridad. Otros también habían acudido, atraídos por el mensaje de que la compasión no era debilidad. El comunicador de David se rompió. Un mensaje de su hijo en la tierra, felicitándolo por el reciente rescate de una nidada de crías abandonadas de una colonia lejana. Su hijo estaba orgulloso. Eso significaba más que todos los títulos y honores que el imperio le había otorgado. Una pequeña dragona de apenas una semana de vida, con escamas de color azul pálido, se tambaleó hacia David y le tiró de la pernera del pantalón. Era una de las crías rescatadas más recientes, encontrada en un compactador de basura por un trabajador de saneamiento que había oído hablar del trabajo de David. «Tengo hambre», dijo la cría de dragón. David sonrió y la levantó con cuidado. «Lo sé, cariño. Vamos a alimentarte». Mientras la llevaba al área de alimentación, pasó junto a una pared donde habían colocado una placa sencilla. Decía: «Toda vida tiene valor. Cada niño merece una oportunidad. La fuerza se encuentra en la compasión». Abajo, era la imagen de un sándwich a medio comer y un pequeño dragón de bronce con ojos agradecidos. Todo comenzó con un acto de bondad. Un humano que no podía evitar el sufrimiento. Un sándwich compartido con un bebé hambriento. Y desde ese simple comienzo, todo un imperio había empezado a cambiar. Capper aterrizó junto a David y le acarició el hombro con cariño. La cría, ahora convertida en un joven dragón, rugió de alegría. «Buenos días, David», preguntó Capper.
Su vocabulario había aumentado considerablemente. David miró a su alrededor en el santuario, a los dragones rescatados jugando, aprendiendo y prosperando. Pensó en los cientos más que habían salvado, los miles que salvarían en los años venideros. Pensó en su hija y esperó que, de alguna manera, supiera que su padre estaba haciendo un buen trabajo. Sí, Capper, dijo David en voz baja, es un día muy bueno. Afuera, los tres hijos de la flor de Dracon brillaban de color. Dentro del santuario, dragones de todos los colores y tamaños se acomodaron para pasar la noche, seguros y amados. Y en los túneles de mantenimiento de estaciones distantes por todo el imperio, conserjes, trabajadores y gente común habían aprendido una lección importante. A veces, los más pequeños actos de bondad generan el mayor cambio. A veces, un sándwich puede salvar el mundo. Y a veces, un conserje puede enseñar a un imperio lo que significa la verdadera fuerza.